catalogado en una encuesta que se hizo, creo que leí en el año 1982 en Estados Unidos y en Canadá. Este señor estaba catalogado como el tercer psicoterapeuta más influyente. Como estudiante de la UNED sé lo difícil que es estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entiendo que ya en la situación actual de pandemia en la que nos encontramos hay gente que seguramente habrá sufrido pérdidas familiares y a todos ellos pues lo siento muchísimo. Habrá gente que haya perdido el trabajo o se haya suspendido temporalmente, habrá otra gente que siga trabajando, que esté trabajando y dándolo todo en hospitales, en residencias, y habrá gente pues que simplemente esté en casa, pero a todos nos afecta de alguna manera esta situación. Entonces, como hace unos días empecé a usar esta cámara para grabarme mientras estudiaba, porque no sé, que igual si me grabo y hago como si me diera las clases a mí misma, pues luego a la hora de repasar, en lugar de simplemente leer, puedo también tener un contenido audiovisual, igual se me hace mucho más entretenido y más ameno. Y la verdad que me está sirviendo mucho. Entonces si a vosotros puede servir también de ayuda, pues voy a seguir grabando vídeos, te iré subiendo temas. Sí es cierto que esta asignatura en concreto, técnica de intervención cognitivo-conductual, es de las que empecé a estudiar antes que ninguna. Entonces llevo bastante. De esta en concreto me quedan 4 temas, el 1, el 8, el 11 y el 12, pero porque no me los estudio en orden, sino según cuál me resulte más atractivo un día u otro. Y entonces pues iré subiendo contenido. Es cierto que los otros temas los tengo que grabar, porque claro, he estudiado con qué pinta he estudiado. Yo no estudio así. Vale, entonces lo iré grabando e iré subiéndolo. Pues yo entiendo que como los exámenes están aquí, supuestamente, bueno, cuando estoy grabando este vídeo todavía no tenemos un calendario de exámenes, pero sabemos que a partir del 8 de junio nos examinamos. Trataré de irlo subiendo lo antes posible para que los tengáis ahí y los podáis ver. Catalogado en una encuesta que se hizo, creo que leí en el año 1982 en Estados Unidos y en Canadá, este señor estaba catalogado como el tercer psicoterapeuta más influyente. O sea, en primer lugar piensa que estaba Carl Rogers, en segundo lugar estaba Sigmund Freud y en tercer lugar estaba Albert Ellis. Y fue como, o sea, lo leí y fue como, ¿quién es este hombre? Y ya me tuve que poner a investigar porque es que ya me picaba un poco la curiosidad. Llegó a vivir el crack del 29. Albert Ellis desarrolla la terapia racional emotiva conductual. Es considerado como un psicoterapeuta cognitivo. Los psicoterapeutas cognitivos hay como 3 categorías en cuanto a tipo de terapia, ¿vale? Las terapias de primera generación, que eso lo explican sobre todo en el capítulo 1 del libro. Las terapias de la primera generación, las terapias de la segunda generación y las terapias de la tercera generación. Pues bien, las terapias de la primera generación, Pavlov, Skinner, los típicos conductistas. La terapia de la segunda generación sería el cognitivismo. Piensa que sería a partir de la década de los 70. En las terapias de segunda generación, ahí es donde está nuestro querido Albert Ellis. Luego ya tenemos las terapias de la tercera generación, que yo siempre me acuerdo de las de tercera generación porque pienso en el mindfulness, que son las que empiezan a decir ya que las emociones negativas no tienen necesariamente que ser emociones desadaptativas. Cuando estudias a Albert Ellis, y Albert Ellis llega a definir incluso qué es para él una emoción inadecuada, es muy interesante porque él influenció en el mindfulness y en otras terapias de la tercera generación, diciendo que no toda emoción negativa tiene por qué ser disfuncional, sino que puede haber emociones negativas perfectamente que sean adaptativas. La tristeza puede ser adaptativa. ¿Por qué tenemos que estar siempre con el Mr. Wonderful en la boca? No lo entiendo. Tengo aquí mis apuntes. Vale. Voy a organizar primero la hoja, porque tengo 3, 2, 1. Y a esta ni le he puesto... Es que lo tengo petadísimo de posi. Y petadísimo y todavía me quedan por poner. Vale. ¿Te puedes creer? ¿Cómo definía Albert Ellis al ser humano? Albert Ellis definía al ser humano como un organismo complejo y biopsicosocial. Biopsicosocial es importante. El ser humano estaba influenciado por la educación, por la cultura, es decir, por todos los aspectos, digamos, que definen una sociedad u otra. Como uno de los fundamentos teóricos de la terapia racional emotiva conductual, que tenemos una tendencia natural, innata y desgraciadamente automática, y digo desgraciadamente porque es un poco una... a generar creencias irracionales. Y la segunda, afortunadamente, el hecho de que tengamos la capacidad de modificar esas creencias, ¿vale? Porque si no tuviéramos esa capacidad, olvídate, no había terapia. Si Ellis solamente hubiera dicho, se me ha ido la luz, eso no.
Si Eli solamente hubiera dicho que tenemos esa tendencia natural e innata, pero que no tenemos una capacidad para modificarla, adiós a la terapia, ¿vale? Sin embargo, por eso digo que esto es importante saberlo. Otro de los fundamentos teóricos es el modelo del ABC. El modelo del ABC vamos a ir definiendo, ¿vale? A, por lo que viene siendo los activadores, ¿vale? Que un activador puede ser desde un estímulo a una situación. B, que hace referencia a las creencias que pueden ser racionales o irracionales. Probablemente sean el componente base de la terapia. Y digo que son el componente base de la terapia primero porque creo que la diferencia respecto a los típicos conductistas. William James decía que los seres humanos básicamente somos como una pizarra en blanco, como una tabula rasa que puedes escribir sobre nosotros, que en base simplemente a determinados aspectos contextuales, determinados estímulos y tal, que la persona ya puedes tú escribir sobre ella lo que te dé la real gana, ¿no? Vale, pues esto no lo dice Albert Ellis. Albert Ellis, al contrario, dice el modelo no sería el típico modelo AC, porque el modelo AC tienes el activador y tienes que generar una respuesta, y además la respuesta que le interesaba a los conductistas era la respuesta puramente conductual. Pues no. No, amigo, tenemos A, que es el activador, tenemos B, que sería como la base interpretativa, la creencia, que puede generar una creencia racional o una creencia irracional, y luego C, que serían las consecuencias, que no solamente van a ser consecuencias conductuales, pueden ser consecuencias cognitivas, pueden ser consecuencias emocionales, ¿vale? Cabe destacar que dentro de las consecuencias emocionales, lo que él denomina malestar emocional, dice que hay dos categorías, dos tipos de malestar emocional. Uno sería la ansiedad del yo y otro sería la ansiedad perturbadora, ¿vale? Que lo veremos dentro de uno de los fundamentos teóricos. Voy a pasarme primero a definir cuáles son las diferencias entre creencias irracionales y creencias racionales, porque son súper importantes, ¿vale? Una creencia racional sería una creencia flexible, una creencia que facilita que la persona establezca nuevas metas, nuevos propósitos en su vida, y sobre todo es importante el carácter preferencial. Piensa que las manifestaciones típicas del carácter preferencial de una creencia racional serían, por ejemplo, me gusta, no me gusta, me agrada, me desagrada. Sin embargo, una creencia irracional, ¿qué sucede? Que una creencia irracional, tú, para que te haga una idea, ¿vale? Las creencias irracionales se llegó a proponer como posible nombre, creencias irracionales o esquemas negativos, porque en realidad la definición prácticamente de creencia irracional, casi que algunos autores decían que se correspondía con el esquema negativo de Beck, ¿vale? Del modelo cognitivo de Beck. Entonces, imagínate, al final se ha quedado por otros autores como esquema irracional o lo máximo, pero vamos, nosotros no lo vamos a estudiar como creencias irracionales o pensamientos irracionales. Pues los pensamientos irracionales, para que lleguen a denominarlo esquema, tú imagínate, pues un puñetero cuadrado, pero inflexible, muy rígido, absolutista, la típica frase del todo o nada. Rígida, son absolutistas y además en términos dogmáticos de debería de ser así, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Esas serían las diferentes manifestaciones de una creencia racional, ¿vale? Y luego, creencia racional se corresponde con el pensamiento científico, para Albert Ellis. Creencia irracional se corresponde con el pensamiento no lógico, no científico, ¿vale? Y por tanto no empírico. Vale, más cosas. Las creencias irracionales, otra de las diferencias súper importantes, ¿vale? Sería que cualquier pensamiento irracional interfiere y obstaculiza en una meta, en un propósito en la vida. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿vale? Al decir que las creencias, o sea, que tenemos una tendencia, según Albert Ellis, una tendencia además natural, innata, a generar creencias irracionales, ya estoy diciendo que son automáticas, ¿no? Bueno, ahora voy a mencionar los 4 tipos de pensamientos irracionales, según Albert Ellis. El primero sería la exigencia o la demanda o exigencia. A ver, hay algunos autores que llegaron a considerar que era de primer orden y que de este tipo de pensamiento irracional se derivaban el resto. Al final se ha quedado como que los pensamientos, las 4 categorías de pensamiento irracionales que voy a decir ahora, que son interdependientes. Eso es lo que han quedado al final, ¿vale? No sé si luego dentro de unos años cambiarán otra vez. Entonces, el primero hemos dicho demanda y exigencia, el segundo catastrofismo, el tercero, que es súper importante, que va a estar relacionado con la ansiedad perturbadora y que va a ser, digamos, la causa de la ansiedad perturbadora, sería la baja tolerancia a la frustración. Básicamente las personas que no soportan el malestar, ¿vale? Y luego la última, vamos a ver, el libro lo pone como despreciación o condena global de la valía humana, pero a mí es que me cuesta la vida estudiármelo así, no sé.
Entonces, yo lo entendería como incompetencia. Hemos dicho ya el modelo del ABC, hemos mencionado ya la diferencia entre creencias racionales e irracionales, que él los propone como mecanismos cognitivos del malestar. Vale, pues ahora... Ah, y ya también he dicho las tendencias biológicas básicas. Vale. Vale, ahora, ¿qué es lo que Albert Ellis entiende? Porque ya te digo yo a ti, ya dije yo desde el principio que Albert Ellis había tenido que cambiar el nombre que le había propuesto a su modelo terapéutico de terapia racional, lo tuvo que cambiar porque la gente empezó, toma, que dale, que dale, que toma, que toma, que dale, a decirle que las emociones no formaban parte de su modelo terapéutico. Claro que forman parte. Aquí entra, ¿vale? Emociones. Albert Ellis dijo, vamos a ver, ¿una emoción negativa necesariamente tiene que ser desadaptativa? Por narices, ¿no? Porque tú vengas y me digas que tiene que ser desadaptativo. Por ejemplo, estar triste por narices tiene que ser desadaptativo. ¿Por qué? Que hasta entonces las emociones negativas en psicología hubieran sido consideradas como desadaptativas, disfuncionales, no quería decir que cualquier emoción negativa, cualquiera, ¿vale? Porque hay no sé cuántos tipos de emociones negativas, que cualquiera ya tenga que ser disfuncional. Por ahí no paso, ¿vale? Esto me recordó a mí al tema, bueno, no sé en qué tema está en concreto, al mindfulness, a la terapia del mindfulness, porque la terapia del mindfulness hace referencia a que necesariamente una emoción positiva o negativa, la positiva no se tiene que asociar siempre a lo que es adaptativo y la negativa siempre a lo que sea disfuncional. ¿Por qué? ¿Vale? Y me recordó bastante a esta terapia. De hecho, esta que propone Albert Ellis es más o menos de la década de los 50, del siglo XX, y la terapia del mindfulness creo que era sobre el 2000, ¿vale? Entonces, me parece a mí, o me da a mí la sensación de que la del mindfulness está un poco influenciada por esta terapia. Vale, espérate que me salgo de mi cuadro resumen. Vale. Las emociones, que qué es lo que consideraba como adaptativas o desadaptativas. Bueno, pues es lo que estaba diciendo. Albert Ellis decía, para que una emoción sea inadecuada, no tiene que ser negativa. Una emoción positiva puede ser también inadecuada. ¿Qué es lo que él entendía por una emoción básicamente inadecuada? La que de alguna manera obstaculiza pues la consecución de una meta o un propósito que una persona se establece en la vida. Hay que decir que no solamente Albert Ellis entendía que todos compartíamos la tendencia natural e innata y automática a generar creencias irracionales, sino que él también decía que compartíamos dos metas básicas. Uno era permanecer vivo, que me parece perfecto, digamos el instinto de supervivencia, y otra era el tratar de evitar las molestias y optimizar al máximo el bienestar, ¿vale? Como alcanzar el mayor bienestar o el máximo bienestar. Bueno, a lo que iba. Como emociones, por ejemplo, o ejemplos de emociones positivas que sean inadecuadas, pues mira, Albert Ellis menciona la prepotencia o menciona, por ejemplo, está bien que una persona tenga confianza, de hecho él lo propone como solución, como respuesta saludable a la ansiedad del yo. Pero dice, pero vamos a ver, no te vengas arriba, porque la confianza ya exagerada, es decir, la excesiva autoconfianza sería ya inadecuada. ¿Vale? Y luego, como emociones negativas, ¿cuáles propone que sean inadecuadas y cuáles propone que sean adecuadas? Vale, llega incluso a establecer una relación, en plan, ¿a qué se corresponderían cada una? Dice que, por ejemplo, emociones adecuadas sería la tristeza, la correspondiente, ¿cuál sería? La depresión, ¿vale? Que esa sería inadecuada. Como adecuada, pues, por ejemplo, el remordimiento, como inadecuada, la culpa, ¿vale? Como adecuada, no sé, dime alguna, preocupación, como inadecuada, ansiedad, ¿vale? Como adecuada estaría... Ay, se me olvida alguna. One moment. Preocupación, ansiedad. Aquí tengo yo los apuntes maravillosos. Preocupación, ansiedad, tristeza, depresión, remordimiento, culpa, vale, sí. Enfado, ira y de decepción, vergüenza, ¿vale? La primera que he dicho sería adecuada y la segunda que he mencionado sería la inadecuada. Vale, hasta ahí perfecto. Vamos a pasar al siguiente fundamento teórico. El siguiente fundamento teórico de la terapia racional emotiva conductual va a ser la ansiedad del yo y la ansiedad perturbadora, que llevo mencionándolo. Se me ha vuelto a apagar la luz porque es la luz de la pantalla del ordenador. Perfecto. Llevo mencionando la ansiedad del yo y la ansiedad perturbadora un buen rato. Bueno, pues aquí llegan. Ya han llegado. Vale, ansiedad perturbadora y ansiedad del yo son las dos categorías del malestar emocional, ¿vale? Yo
Me he leído unas pocas veces el párrafo, me lo he estudiado ya, maravillosa la muerte, pero para que yo me lo entendiera bien, lo comprendiera bien, lo procesara bien mi mente, my mind. Vale, pues la ansiedad del yo lo he entendido al final como la demanda hacia mí misma que tienen los demás hacia mí y el mundo hacia mí. Es decir, básicamente sería el típico pensamiento de es que yo tengo que actuar así porque los demás esperan que yo actúe así. Yo no he entendido nunca ese pensamiento porque siempre he actuado en contra, ¿sabes? Contracorriente. Así de graciosa ella, pero bueno. También me ha costado lo mío, pero bueno. ¿Vale? Sería el típico pensamiento de es que el mundo quiere que yo sea así. Es que esto es lo que esperan de mí. O es que yo tendría que ser de esta forma, ¿por qué soy de esta otra? ¿Vale? Pues eso sería la ansiedad del yo. La ansiedad del yo, ¿vale? La ansiedad perturbadora, ¿cuál sería? Bueno, pues la ansiedad perturbadora sería el mundo, ¿por qué tiene que ser tan hijo de? Pregunto, ¿vale? Porque el mundo debería de ser así, 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 y lo que tendría que pasar es esto, esto, esto. Y la gente, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué la gente no tiene que ser de otra forma? Pues porque la gente es así, pues ya está, igual que tú eres así, pues la gente es así, ¿vale? Bueno, pues eso sería la ansiedad perturbadora. También, cuidado, yo creo que hay un punto en común entre la ansiedad del yo y la ansiedad perturbadora, que sigue habiendo demanda y exigencia respecto al yo, ¿vale? Se machaca el yo en una y en otra, a pesar de que la perturbadora se llame perturbadora y no ansiedad del yo, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo recomiendo a la hora de estudiar sería que cuando te estudies la ansiedad perturbadora sea como siempre hacia el mundo, hacia los otros, lo que tú exiges, lo que tú esperas de ellos, ¿vale? Que básicamente sería como esas creencias absolutistas, dogmáticas de lo que tendrían que ser, cómo deberían de ser. Cuando llegas ya a diferenciar entre esto es bueno y esto es malo, esto es correcto y esto es incorrecto. Y la ansiedad del yo sería más lo que se espera de mí. Lo que el mundo espera de mí, lo que los otros esperan de mí, es que yo tengo que responder porque esperan esto y se lo tengo que dar, por narices. Que qué más da lo que pienses tú, ¿no? La cosa es que se lo tienes que dar. Ya te digo yo que eso no. Bueno. Yo añadiría a la ansiedad del yo varias cosas. Por ejemplo, la ansiedad del yo se da por autodesprecio. La persona, bueno, más claro agua, ¿no? Se autodesprecia. El autodesprecio llega a tal punto que la persona como respuesta va a tener la autocondenación. ¿La autocondenación en qué consiste? Vale, pues podemos derivarlo en dos formas, ¿vale? Como que deriva en dos formas. Una sería el término que me ha encantado, que es diablificarse. ¿Qué sería diablificarse? Vale, pues restarse todo el valor que se tiene uno, ¿vale? En plan, tú no eres nada, básicamente. Y además, otorgarse la categoría de eres malo, eres perverso, eres mala persona. Bueno, pues eso empieza uno a decírselo a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo. No va a llegar a ningún lado haciendo eso, créeme, ¿vale? Y luego tenemos la otra forma, ¿vale? En la que deriva la autocondenación. ¿Cuál sería la otra forma? Vale, pues la otra forma es... Empieza a hacer globalizaciones sobre que eres un incompetente en todo. Típica frase de yo no valgo para nada, pues esa está ahí, vale. Más cosas que me pierdo. Vale. La ansiedad perturbadora tiene una causa, un origen. El origen o la causa de la ansiedad perturbadora sería, igual que sería el autodesprecio en el caso de la ansiedad del yo, pues en el caso de la ansiedad perturbadora sería pues las personas que son muy poquito tolerantes a la frustración. O sea, lo que he dicho antes de que no soporta el malestar, pues que no lo soportan, ¿vale? Sería una baja tolerancia a la frustración. Entonces, la respuesta saludable que se propone a la ansiedad del yo, ¿cuál sería? Pues la respuesta saludable que se propone a la ansiedad del yo sería la autoaceptación frente al autodesprecio, la autoaceptación. Y a la ansiedad perturbadora, pues frente a la baja tolerancia a la frustración, tolerancia a la frustración. O sea, esto no va a ser difícil estudiárselo, ya te lo digo yo, ¿vale? Esto en concreto no. Vale. A ver, en el libro aparecen como... para molestar, porque me parece a mí que molestan un poco, lo siento, pero esa es mi opinión, me parece a mí que molestan un poco, aparecen... este tipo de ansiedad, en la de ansiedad perturbadora y en la del yo. Este tipo de ansiedad puede aparecer cuando, ya entonces te viene aquí, pues cuando sienten que su yo, su valía personal está amenazado, pues sí,
O sea, uno hace referencia, siempre que tú escuches o leas lo de la valía personal, siempre tiene relación directamente con la ansiedad del yo. Eso no va a tener relación con la ansiedad perturbadora, ¿vale? Y siempre que tú veas que se sienten amenazados, lo que viene siendo, pues, su vida, como algo más general, piensa su vida o su bienestar, eso hace referencia a la ansiedad perturbadora, ¿vale? O sea, tampoco... Que sí, que puede que entre, pero yo en concreto no me voy a estudiar esos 3 puntos. No me lo voy a estudiar, ¿vale? Porque creo que ya, entendiendo lo que es ansiedad del yo y entendiendo lo que es ansiedad perturbadora, de sobra. Luego, la filosofía de vida. Como siguiente fundamento teórico está la adquisición y mantenimiento. No, Elena. La filosofía de vida es el 8. No, es el 6. Vale, filosofía de vida y salud psicológica. Bueno, pues estos son mis resúmenes, para quien no... ¿Vale? Filosofía de vida y salud psicológica, vale. La filosofía de vida, ¿en qué se basa? Se basa en 13 principios. Los 13 principios son muy sencillos, una vez que has entendido la terapia racional emotiva conductual. Chupado, ¿vale? Lo que voy a centrarme en una cosa. ¿Cuál es la característica, digamos, central para Ellis que tiene que tener una persona sana psicológicamente, ¿vale? No físicamente, psicológicamente, que tiene que tener una persona sana. Vale, pues la característica central serían... serían 2. Que sea relativista, y relativista quiere decir pensamiento científico, ¿vale? Y 2, que se base en lo deseable. No en lo que tiene o debe de ser, sino en lo que me gustaría o no me gustaría que fuera. Ahí está la diferencia, ¿vale? Los 13 principios, pues mira, el interés por el yo, por encima incluso del interés por lo social, aunque el interés por lo social es otro de los principios, pero sería interés por el yo, interés por lo social, flexibilidad. Piensa que las creencias racionales que son flexibles. Si tú piensas más en creencias racionales, lo digo porque sirve de truco a la hora de estudiarte los principios. Pensamiento científico, interés por uno mismo, interés social, autodirección, tolerancia a la frustración, flexibilidad, aceptación de la incertidumbre, compromiso creativo, pensamiento científico, autoaceptación, asumir el riesgo. Luego, hedonismo, que esto me gustó. Lo que pasa que aquí Albert Ellis hace un inciso, dice, vamos a ver, una persona tiene que buscar placeres, ¿vale? Pero también debe de evitar obsesionarse con, por ejemplo, alcanzar un placer de una forma inmediata, en plan, yo lo quiero ya y lo quiero ya. El no utopismo, no vives en un mundo perfecto, básicamente, y la autorresponsabilidad por el propio malestar emocional, que esto básicamente significa que tu malestar emocional no solamente no solamente vas a responsabilizar a otro o al mundo de tu malestar emocional. Entiende que tú tienes parte de responsabilidad. Esto es bueno porque si tú entiendes que en cierto aspecto eres responsable de tu malestar emocional, quiere decir que en cierto aspecto también tienes la solución a tu malestar emocional. Porque, amigo, si tu malestar emocional solamente dependiera de terceros, tú no podrías hacer nada. Vale. ¿Hay una teoría específica sobre cómo se origina el trastorno emocional? ¿Cualquiera de los trastornos emocionales? Pues no. No hay una teoría específica sobre cómo se genera cualquiera de los trastornos emocionales. Albert Ellis nos dejó en este sentido un poco bajo incertidumbre. Pero sí hay una serie de factores que llegó a proponer sobre por qué se mantiene un trastorno emocional. Vale. Uno de los factores sería la carencia de los 3 tipos de insights. Pues los 3 tipos de insights que él dice que carece la persona que tiene un trastorno emocional y que por esta razón lo mantiene, sería el insight número 1 está relacionado con que la persona básicamente dice: este estímulo es el que me provoca a mí que me sienta mal. Entonces, si yo elimino el estímulo o básicamente evito... Un momento... Vale, el insight número 1. Básicamente, carecer del insight número 1 significa que yo llego a pensar, yo que padezco ese trastorno emocional, llego a pensar, este estímulo es el que me produce a mí el malestar emocional, ¿no? O esta situación. Pues si yo evito la situación, si yo huyo de la situación o huyo de ese estímulo, voy a conseguir eliminar ese malestar emocional. Pues no. ¿Vale? Esto sucede porque no llegan a pensar que haya una creencia entre el estímulo y la situación y ese malestar emocional que sea la que produzca en sí el malestar emocional y no el propio estímulo. ¿Me explico? Que tiene que haber una base interpretativa o evaluadora, digamos una variable
que sirva como evaluadora, ¿vale?, de la situación, y que llegue a catalogarla como amenaza, como aversiva, como X cuestión que sea la que produzca el malestar emocional, ¿vale? Pues ese sería el fallo y por tanto la causa del mantenimiento de dicho trastorno. El segundo insight, el insight número 2, ¿vale?, el que dice que carecen sería, vale, la persona entiende que hay una base interpretativa, pero se demora, y digo se demora porque en arreglar la situación, y digo se demora porque es que empiezan a divagar sobre cuál es el origen de esa creencia, por ejemplo, ¿vale? Pero ¿para qué va a buscar el origen? O sea, si lo que tienes es que cambiar la creencia y ya, punto, ¿vale? Bueno, pues no, puede ser el fallo. Y luego el tercer insight sería básicamente el que tiene que ver con que tengo que trabajar mis creencias irracionales porque ya sé y tengo asumido que las genero de una forma natural y automática, y esto es un poco putadilla, ¿vale? Putadilla. Asumir que tienes que trabajar las creencias irracionales porque es una tendencia natural, biológica, ¿vale?, innata, y por tanto que sea de forma automática, tienes que trabajar en ellas, ¿vale?, y al mismo tiempo tienes que trabajar de una forma constante en la creación de pensamientos científicos, empíricos, lógicos, que serían las creencias racionales, como creencias alternativas a esas creencias irracionales, ¿vale? Como otro de los factores que pueda influir en el mantenimiento de un trastorno emocional, Albert Ellis llega a mencionar el hedonismo, o sea, como la preferencia del hedonismo a corto plazo frente al bienestar a largo plazo. Y esto en el libro lo he entendido bastante bien. Por ejemplo, las personas que fuman prefieren el hedonismo a corto plazo, en tanto en cuanto al hedonismo, en este caso sería evitar un mayor malestar, como es que me supone un sobreesfuerzo dejar de fumar, ¿vale?, frente al pensamiento de igual a largo plazo, si no fumo, pues mejoraré mi salud, ¿sabes? O sea, voy a obtener muchísimos beneficios. Pero esto no lo llegan a pensar, por eso se mantiene ese trastorno emocional. Lo he dicho porque la verdad es que el ejemplo del libro me gusta bastante. Luego, los mecanismos de defensa, que esto es que se ve que Albert Ellis tenía varias influencias. Pues una de ellas fue la teoría freudiana. Los mecanismos de defensa son los que interfieren y van a mantener el trastorno emocional. Yo lo entiendo muy fácil, porque pienso en una fobia específica y que tú estudias y ves que las fobias específicas, si se mantienen, una de las cosas que mantiene la fobia específica sería que el individuo que la padece lleva a cabo conductas de evitación, de escape o de huida. Luego tenemos el modelo de coste-beneficio, que esto es bastante sencillo. Es, si estas personas llegan a evaluar que el coste de tratar de erradicar esas creencias irracionales y de sustituirlas por creencias racionales es muy alto, porque supone muchísimo esfuerzo, frente a el beneficio, aquí para ellos está el coste y aquí está el beneficio, pues la hemos liado, porque van a mantener el trastorno emocional, ¿vale? Y luego, como último factor que puede afectar al mantenimiento, hablan de la profecía autocumplida, ¿vale? Y como querría que su profecía se cumpliera, pues por eso se llama profecía autocumplida, porque es como, es que seguro que pasa esto, o sea, no puede pasar otra cosa, no puede depender simplemente de lo que yo piense, porque es que este estímulo va a dar esto sí o sí, va a ocurrir, ¿vale? Luego, fases del proceso, ¿vale? ¿Cuáles son las fases del... Las fases son cortas, lo que no es corto son las técnicas de intervención, agüita, porque las técnicas de intervención deberían de haber quitado igual 1 o 2 temas, ¿no?, del libro para el examen. Vale, las fases son, te lo digo ahora, son hasta 5, ¿vale? Hasta 5 fases del proceso. Una sería la evaluación psicopatológica y la segunda sería la evaluación racional emotiva. Vale, la evaluación psicopatológica se hace para cualquier terapia, para cualquiera, ¿vale? O sea, yo tengo que evaluar si esa persona tiene o no tiene algún tipo de psicopatología. Puedo servirme de los criterios diagnósticos del DSM o del ICD, ¿vale? O bien puedo emplear pues instrumentos básicos de evaluación que pueden ser psicométricos, psicofisiológicos, ¿vale? Que hay unos pocos de métodos para evaluar. Bueno, pues
puedo servirme de una cosa o de otra, pero tengo que realizar una evaluación psicopatológica. Evidentemente, si esa persona viene ya con un historial, etc., pues que mejor que ojearlo, ¿no? Así te hacen muchísima más idea. Vale, la segunda sería racional emotiva, evaluación racional emotiva, que esto básicamente consistiría en elaborar una lista clasificando los problemas en externos, internos, ¿vale? Aquí los externos, aquí los internos. Y luego, ¿cuáles son los primarios y los secundarios? A ver, los primarios y los secundarios creo que es una lista que se debe de hacer cuando te llega a consulta a cualquier persona. ¿Por qué? Porque tú tienes que evaluar por dónde tienes que empezar. Porque a lo mejor la persona no tiene un problema, viene con varios, ¿vale? Entonces está bien que tengas como un orden de prioridad y una comprensión de primero tengo que ayudar en esto para poder ayudar en esto otro. Vale, la tercera fase del proceso es el insight racional emotivo. El insight racional emotivo es, hay que explicar los 3 tipos de insight a la persona, ¿vale? Y hay que explicar cuáles son los principios que sustentan esta teoría. A emplear un tipo de terapia u otro tipo de terapia como paciente, como cliente, a mí me gustaría saberlo, ¿no? En qué consiste, cuáles son los principios de ese modelo terapéutico. Hay evidencia empírica, o sea, me va a mí a dar aquí una terapia que tiene de fiabilidad, no sé, que haya funcionado en 10 personas de una población de 1 millón. Pregunto. La cuarta fase sería aprender una base de conocimiento racional, que esto yo cuando lo leí dije, pues sí, ¿vale? Porque para yo poder enseñar la filosofía de vida, que la filosofía de vida está basada, entre otras cosas, en un pensamiento relativista, científico, lógico, racional, pues te tendré que enseñar primero conocimiento racional. Se enseña pues con discusiones, con debates, ¿vale? Refutando creencias que son irracionales y ayudando a generar nuevas creencias que son creencias alternativas de las irracionales y además que son racionales, empíricas. Última fase sería aprender una nueva filosofía de vida. Vale, aprender una nueva filosofía de vida consistiría en, por un lado, conseguir que las creencias racionales se arraiguen, es decir, conseguir que lleguen a ser prácticamente automáticas, para que tú te hagas una idea, trabajarlas tanto que ya no te suponga apenas un esfuerzo cognitivo tener que elaborarlas, ¿vale? Y luego, por otro lado, fortalecer el hábito de debatir y refutar creencias racionales. Esto es muy importante porque yo puedo fortalecer las creencias racionales, puedo trabajarlas constantemente, día a día, para conseguir que sean, pues, a ser posible que se lleguen a dar como si fuera un proceso cognitivo, pues, inconsciente y automático. Pero yo voy a seguir teniendo esa tendencia natural a generar creencias irracionales. Por lo tanto, si yo no aprendo a refutarlas y a discutirlas, pues estamos tontos, porque entonces estaría generando creencias racionales y creencias irracionales. Y no sé ya eso qué otro tipo de trastorno puede generar. ¿Cuál es el estilo terapéutico que propone Albert Ellis? Que sea, por ejemplo, activo el terapeuta, con que sea directivo, te dice que tiene que ser también didáctico, en tanto en cuanto puede llegar a entregar material para una mejor comprensión de la terapia o para, yo qué sé, practicar tareas que le envíes para casa. Una aceptación incondicional, ser genuino, incluso llegar a hacer autorrevelaciones, tener un estilo terapéutico informal. El sentido del humor está más que recomendado porque piensa que es una de las maneras que tienes para hacer entender a la persona que te llega con una creencia, un conjunto de creencias irracionales, lo irracionales que son, ¿vale? Ser empático, no fomentar la catarsis, que es importante. Pueden preguntar, como así como quien no quiere la cosa, en plan, ya sabemos lo de que te va a acordar de que sea activo, de que sea directivo, de que sea didáctico, de que sea genuino y estas cosas, pero ¿te vas a acordar de que no produzca o no promueva la catarsis? ¿No te va a acordar? No, pues te lo preguntamos. Pues ya si te lo preguntan ya no la vas a liar. Ser flexible, verbalmente muy activo, yo diría casi socrático, no. De hecho creo que lo he visto como técnica cognitiva o técnicas de intervención. Pues aquí la liamos, porque las técnicas de intervención tienen intrasesión y dentro de intrasesión, o sea, en la propia